Conforme vamos trabajando con un repositorio, en este repositorio se van creando distintas revisiones por las que pasa nuestro proyecto. Hemos visto que muchas de las operaciones de los comandos que puedo ejecutar sobre Subversion especifican sobre qué revisión quiero que actúen. En esta lección vamos a ver un conjunto de palabras clave que me sirven para especificar determinadas revisiones especiales en el repositorio. Para introducirlo, vamos a crear un proyecto de ejemplo con unas determinadas revisiones. Entonces, supongamos que tenemos un proyecto, se crea en la revisión 0, lógicamente, se hace un determinado cambio que le lleva a la revisión 1 y creamos la revisión 2 añadiendo un nuevo fichero de nombre carta.txt. Entonces se crea la revisión 2 donde el contenido de este fichero es, por ejemplo, un saludo. Posteriormente se van creando distintas revisiones, la 3, la 4, la 5, la 6, hasta que en la revisión 7 lo que hacemos es cambiar el contenido de este fichero carta.txt. Entonces se crea la revisión 7 donde en la revisión 7 el contenido de carta.txt tiene una modificación que hemos introducido en esta revisión. Posteriormente se crea la revisión 8, la revisión 9 y en este punto, cuando el repositorio está en la revisión 9, nosotros realizamos un update de nuestra working copy. Entonces nuestra working copy queda en esta revisión. Finalmente, con posterioridad, otro compañero hace un commit creando la revisión 10 en el repositorio, donde en esta revisión lo que ha hecho ha sido modificar otra vez el contenido del fichero carta.txt. Nosotros, pero en este punto, no hacemos un update. Nuestra working copy queda en la revisión 9. Entonces, supongamos que sabemos, aunque no hayamos actualizado nuestra working copy, que nuestro compañero o un compañero nuestro ha creado una nueva revisión donde ha modificado el fichero carta.txt. Nosotros, sin hacer update, podríamos interrogar al Subversion para preguntarle qué es lo que ha cambiado en el fichero, en el contenido de carta.txt en mi versión respecto a la nueva versión que se ha creado en el repositorio. Para eso ejecutaríamos el comando svndiff y especificándole que las diferencias en las que estoy interesado son las que existen entre la revisión 9, que es la que se encuentra mi working copy, y la 10, que es la última revisión que existe en el repositorio. Cuando estoy interesado en los cambios o la historia por la que ha pasado un determinado fichero, diremos, no todas las revisiones para mí tienen la misma importancia. Por ejemplo, una revisión en la que estoy particularmente interesado es la revisión en la que se encuentra mi working copy. En este caso, mi working copy se encuentra en la revisión 9. En particular, el fichero carta.txt se encuentra en mi working copy en la revisión 9. Para eso, Subversion define una palabra clave de nombre base que se refiere precisamente a esto. Base se resuelve a cuál es la revisión en la que se encuentra un determinado fichero de mi working copy. Así, por ejemplo, el valor de base para mi working copy y para el fichero carta.txt es 9, es la revisión 9. Otra palabra clave que existe para referirse a una revisión muy concreta es la palabra clave head. La palabra clave head se refiere a la última revisión existente en el repositorio. Como vemos, la palabra clave head, su resolución,
no depende de qué working copy estemos utilizando o a qué fichero nos refiramos. La palabra clave head siempre se resuelve a la última revisión que existe en el repositorio. Otra palabra clave que sí que su resolución es contextual a qué working copy y a qué fichero nos referimos, es committed. Committed se resuelve a la última revisión anterior a base en la que se modificó un determinado fichero. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos nuestro working copy donde carta.txt se encuentra en la revisión 9. Por tanto, la revisión base es la revisión 9. Cuando pedimos cuál es la revisión committed de este fichero en nuestra working copy, lo que estamos pidiendo es en qué revisión se modificó por última vez el contenido de carta.txt en el directorio, en el contenido tal como lo tengo en el working copy. Como vemos, las últimas modificaciones que se han hecho en carta.txt han sido en la revisión 7 y en la revisión 10, pero mi working copy se encuentra en la revisión 9. Por tanto, la modificación hecha en la revisión 10 no es visible en mi working copy. El contenido en mi working copy de carta.txt está determinado por los cambios que se hicieron en la revisión 7. Por tanto, la palabra clave committed se resuelve a la revisión 7. Finalmente, otra palabra clave para referirse a una revisión es la palabra clave pref. En este caso, pref lo que significa es la revisión anterior a committed. Por tanto, si committed se resuelve en la revisión 7, pref se resuelve a la revisión 6. Conocidas estas palabras clave, el comando que hemos ejecutado anteriormente, svndiff-r 9.2.10 carta.txt, para buscar las diferencias que había entre la revisión del estado de carta.txt tal como lo tengo en mi working copy respecto a la última revisión existente en el repositorio, hubiese podido expresarla de la forma svndiff-r base::head carta.txt. Para clarificar más el uso de cómo se resuelven estas palabras clave respecto a las revisiones, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a comparar cómo se resuelven estas propiedades cuando se ejecutan desde un working copy que está en la revisión 9 respecto a un working copy que se encuentra en la revisión 2. Entonces, vamos a ver cada una de las distintas propiedades, cómo se resuelven en cada uno de los working copies cuando se refieren al fichero carta.txt. Podéis utilizar la pausa en esta presentación para intentar adivinar o deducir vosotros cuál es el valor de cada una de estas revisiones. Empezaremos por la revisión head. ¿Cómo se resuelve la revisión head en el working copy y en el working copy 2? Hemos visto que la revisión head se refiere a la última revisión que existe en el repositorio. Este concepto, última versión que existe en el repositorio, no depende de qué working copy, desde qué working copy se está ejecutando. Por tanto, esta revisión se resuelve a la revisión 10, tanto si lo ejecutamos desde el working copy wc como si lo hacemos desde el working copy wc2. ¿Qué sucede con la revisión base? Bueno, pues en este caso ya sí que estamos entrando en las revisiones cuya resolución depende del lugar donde lo ejecute. Entonces, si estoy en el wc, la revisión base de carta.txt es la revisión 9, mientras que en wc2, donde la última actualización de la working copy se ha realizado en la revisión 5, el valor para la revisión base es 5. Committed. Committed nos decía en qué revisión igual o anterior a base se ha modificado el fichero. Entonces, en wc estamos en la revisión 9. En la revisión 9
el contenido de carta.txt no se ha modificado. Tampoco en la 8. La última revisión donde se actualizó anterior a base era la revisión 7. Si ahora ejecuto esto desde el working copy 2, desde wc2, el directorio base, la revisión base es la revisión 5. En la revisión 5 no se modificó carta.txt, tampoco la revisión 4 ni en la 3. La 2 es la última revisión anterior a este base donde se modificó carta.txt. Por tanto, esta palabra clave committed se resuelve a la revisión 2. Pref siempre es la revisión anterior a committed, por tanto, si lo ejecuto desde el directorio wc, su valor será la revisión 6, mientras que si lo ejecuto desde wc2, su valor será la revisión 1. Estas palabras clave se introdujeron porque digamos que son las revisiones en las que habitualmente estaremos más interesados. Vamos a ver un par de ejemplos de comandos útiles que utilizan estas palabras clave. El primer ejemplo sería interrogar sobre los cambios que se han producido posteriormente a mi última actualización. Es decir, yo tengo mi working copy en un determinado estado. Sé que otros compañeros han modificado el repositorio posteriormente. Pero yo, antes de hacer el update o incluso sin ejecutar el update, quiero ver cuáles han sido estas modificaciones posteriores. Una forma de hacerlo sería ejecutar svnlog especificando que estoy interesado en los cambios producidos entre la revisión base, es decir, la revisión en la que se encuentra mi working copy, y la última revisión existente en el repositorio. Entonces, svnlog -v, si me interesa ver también no solo la descripción del commit, sino los ficheros a los que ha afectado, -r base2.get, realiza esta operación. Supongamos que ahora lo que me interesa es, para un determinado fichero que tengo en mi working copy, ver los cambios que se han producido en este fichero en el último commit que lo modificó. En este caso ejecutaría svndiff. Me interesa ver las diferencias que existen entre dos revisiones de un determinado fichero, en este caso, y las revisiones que me interesan es pref, esto es la revisión en la que se encontraba carta.txt anteriormente al último cambio, y committed, que es el último commit que modificó el contenido de este fichero. Por tanto, con este comando lo que tengo es qué cambios se produjeron en este fichero en el último commit que lo modificó. Relacionado con esto, podría interesarme tener en mi working copy, en mi copia local, la revisión de carta.txt anterior al último cambio. Para hacer esto, podría ejecutar un svn update indicándole que quiero actualizar carta.txt, pero no a la última revisión que existe en el repositorio, lo que sería el svn update por defecto, sino al estado, a la revisión al último commit que se ha hecho sobre carta.txt.